Bueno, ahora el tema que nos toca es vivir sin ansiedad. Vamos a orar para dar comienzo. Bendito Señor, gracias te damos, Dios Todopoderoso, por permitirnos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú apresuras nuestros pasos para venir a esta reunión. Gracias, Padre, porque por medio de tu Santo Espíritu nos edificas. Te pido, Señor, que seas tú hablando a vida en abundancia, Señor. Que seas tú, Señor, haciendo ese eco en nuestro corazón, Señor. Que no solo quede en conocimiento, sino que baje a nuestro corazón y que lo pongamos por obra, Padre, para que lo que aprendamos hoy, Señor, nos ayude a ir enfrentando cada situación que nos pasa, Señor, porque cada día trae su propio mal, pero tú nos ayudas, Señor, porque siempre todas las cosas, dice tu palabra, que nos ayudan a bien, y no todas son agradables como quisiéramos, pero aún en las circunstancias adversas, tú estás ahí enseñándonos siempre, enseñándonos todo el tiempo. Ayúdanos a que nuestros ojos estén atentos, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Padre, para que despertemos y para que podamos ir a conquistar, Señor, más personas, Señor, que sea tu perfume hermoso, Señor, que los traiga con lazos de amor a tu presencia, Señor, no a un lugar, sino a tu presencia, que es ahí a donde tenemos esa paz y ese gozo. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a vivir sin ansiedad, así como viene el título de esta conferencia. Es la que sigue, por favor. Fíjense bien, la ansiedad primeramente se presenta y es un estado de alerta que intenta gobernar una posible solución que trae un riesgo o un temor. Este estado se presenta anterior al miedo. Esto es, primero me muestro ansioso, primero tengo un estado de adrenalina en mi cuerpo porque algo siento que va a suceder y después enseguida me invade el miedo. Y el miedo es un estado emocional que responde a una creencia de que algo malo va a ocurrir. Es cuando miras al futuro con una mala perspectiva. Esto es, si es la primera vez que vamos a subir a un avión y hemos escuchado algo que pasan por turbulencias, que a lo mejor se puede caer, pero no lo hemos vivido realmente, es un estado de ansiedad tranquilo que no es patológico y que lo puedo sobrellevar. Esa es la ansiedad y me invade un poco el miedo, pero a lo mejor ya estando arriba en el avión me distraigo leyendo, platicando y poco a poco el estado de alerta se va relajando y tomo el vuelo como algo normal. Pero ¿qué pasa si hay personas que viajan constantemente y se han sufrido alguna situación difícil en el avión? Las turbulencias son muy fuertes y a lo mejor eso sí les ocasiona un poquito y ya más de temor. Y son personas de negocios que constantemente están trabajando y tienen que salir. A lo mejor algunas lo pueden dominar, pero otras sí entran en un estado de ansiedad un poquito ya más fuerte porque a lo mejor es en una constante. ¿Y qué pasa cuando la ansiedad se vive en todo momento a un estado de adrenalina que es difícil de controlar? La que sigue, por favor. Lo que sucede es que puede ocasionarlos la ansiedad un estado de depresión, nos puede ocasionar un estado de estrés y ya en un estado enfermizo, quizás hasta brotes esquizofrénicos. En esta parte del estado de estrés les comentaba que si es alguien que está acostumbrado a estar viajando y de alguna manera ya le pesa viajar porque a lo mejor ya han sido 1 año, 2 años que han estado viajando, pues ya él entra en un estado de estrés, ya no lo disfruta tanto, ya le es fastidioso inclusive llegar hasta el aeropuerto porque ya eso le genera algo en su cuerpo que es una inconformidad. La reacción que tiene el cuerpo ante un estado emocional de ansiedad, eso es el estrés. Entonces, ¿qué nos perjudica vivir en estrés? Pues igual la misma situación de que habíamos dicho, situaciones gástricas, situaciones de la presión alta, que eso es lo que más o menos va generando la ansiedad. Cuando
es un estado nuevo que voy a experimentar, es normal la ansiedad, en eso estamos claros, pero si ya es un estado que me está metiendo en estrés, pues ya ahí ya está diciendo como que ya no la estoy dominando. Ahora recordemos lo que hemos estado estudiando, el ABC de las emociones. Si yo entro en un estado ya de estrés, tengo que recordar cómo estoy valorando el acontecimiento. Recordemos que no es el acontecimiento como tal, sino el valor que yo le doy, y eso es lo que me va a generar la ansiedad si yo los sobrevaloro. La que sigue, por favor. Es bien importante preguntarnos qué siento. Recuerden que hemos estado hablando de enfrentar los miedos, de la tristeza. ¿Qué siento? Si yo les pregunto nuevamente, a pesar de que ya hemos tenido esas 2 sesiones, si yo me los encuentro y les vuelvo a preguntar, ¿cómo estás? Siempre es en continuo decir, bien. Pero entonces tenemos, ya los que estamos aquí recibiendo este estudio, lo que tenemos que empezar es hacerlo práctico. Ustedes mismos, entre familia, pregúntense, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? Eso nos va a ayudar a hacerlo práctico. Si yo lo que yo veo en este estudio lo voy y lo platico y lo enseño a otro lado, va a ser más factible que yo lo aprenda y lo apropie. Si yo nada más me quedo con él, pues ahora sí que voy a ser una abejita que está engordando, pero no comparte. Y entonces no voy a aprender. Necesito que de tarea se pregunten, ¿qué sientes hoy? Ahora, no tengo a quién preguntarle, vete en el espejo y di, ¿qué siento? Aprender a saber lo que siento me permite saber lo que pienso. Si sé lo que pienso, sé cuánto valoro ese pensamiento y entonces yo voy a determinar qué emoción tengo, si tristeza, si alegría, si miedo. Si siento enojo, porque las personas se enojan conmigo, entonces ahí hay un estado de injusticia no resuelta, y que acuérdense que provocaba la injusticia, que detona la ira, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo que me molesta que el vecino pase, me molesta que me esté contestando mal, me molesta o pienso mal que otro me está viendo como feo, entonces ahí hay un estado de injusticia, ahí hay un estado de una emoción que no se está siendo valorada porque no me estoy preguntando qué siento. Entonces detengámonos a pensar. Hay 3 características, la que sigue por favor, hay 3 características de personas que desarrollan ansiedad. La primera característica es que estas personas ven el futuro como algo incierto. ¿Qué pasará con mi país? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Qué pasará con mi vida, con mi salud, con mi dinero? Entonces, esta situación de ver el futuro incierto ya les está generando de entrada una ansiedad. Lo mejor que pueden hacer es relajarse y pensar, lo que va a pasar, va a pasar. La situación de la ansiedad radica en que yo quiero controlar lo que va a pasar. Y si ni yo misma me controlo las emociones, ¿ustedes creen que yo puedo controlar a otra persona? Si yo quiero controlar a la otra persona, lo único que voy a provocar es constantemente enojos, se dañan las relaciones y mejor ni te quiero ver. Entonces, lo que necesito entender es poner las cosas que yo estoy viviendo en manos de Dios. Si tú haces tu oración desde la mañana, desde que pones un pie y tú invocas el nombre del Señor y confías tu día en Él, todo lo que te suceda va a ser para bien. Así me vaya mal, así no me guste lo que estoy viendo, pero eso me va a ayudar. Entonces yo tengo que aprender a mirar con los ojos de Cristo. O sea, si me peleé con alguien, en vez de echarle la culpa a ese otro, tengo que ver qué está generando en mí. Y aunque esa situación no me guste, pero Dios está haciendo algo bueno en mí, ¿no? Porque finalmente la obra que Él comenzó la terminará. Eso es lo que nosotros tenemos como una promesa. Y eso es lo que en el día a día tenemos que motivarnos. No es ver que todo me salga bien, no es ver que todo me guste, no es ver que todo lo controle. Dejemos de controlar y vamos a descansar.
La que sigue, por favor. La segunda característica son personas con mentalidad de subsidio. Voy a describir cuál es una mentalidad de subsidio, y lo primero que se nos viene a la mente es pensar en el de al lado, o pensar el que se quedó en la casa o la que se quedó en la casa. Ay, cómo me gustaría que hubiera escuchado esto Juanita, Lupita, y no, si estás aquí es porque lo tienes que escuchar tú, lo tengo que saber yo, ¿sí? Entonces, cuando yo diga esta mentalidad de subsidio, no pensemos en alguien más, pensemos en nosotros. La mentalidad de subsidio consiste en que alguien que dice, arréglame la vida, por favor, que yo no puedo, ¿no? O sea, necesito que tú estés presente, necesito que tú me ayudes porque yo no puedo con esta situación. Que finalmente, ¿quién se generó el conflicto? ¿Quién es? ¿No? Entonces tenemos que responsabilizarnos de lo que nosotros generamos. No lo genera el de enfrente, lo generamos nosotros. Entonces yo no puedo ir buscando muletas para que alguien me ayude, ¿sí? Entonces hay gente que dice, yo no puedo con esto. Son personas que a todo el mundo le echan la culpa, pero que ellos no la tienen y piensan, no, es que si tú no me ayudas, o sea, estoy a punto ya de reventar con esta situación y no me quieres ayudar. O sea, encima demandantes, ¿no? Personas que no se esfuerzan, no se superan y no tienen metas. Las consecuencias es presión arterial alta, se resfrían frecuentemente, gastritis y acidez crónica, porque todo se lo guardan y esperan que los demás hagan por ellos lo que ellos tienen que hacer. Desde primero pensar cómo me siento, desde que se acuerdan que habíamos dicho que así como nosotros nos bañamos, nos arreglamos y nos ponemos bien para salir o para estar en casa, para disfrutar, pues así tenemos que hacerlo con nuestros pensamientos. La tercera característica es visión del entorno como algo peligroso. Las personas enseguida piensan eso, creen que todo a su alrededor se pone de acuerdo para ir en contra de él. No, es que yo soy el más bueno del mundo, la más buena del mundo, pero no sé, todos me odian, no sé por qué me odian. Quizás me tienen hasta envidia, ¿no? Y eso es lo que piensan, ¿no? Pero realmente no se están analizando. Tienen una visión de uno mismo como carente de capacidad o de recursos para superar los peligros. Yo no sirvo para nada, no puedo enfrentar lo que me está pasando, porque enseguida, o sea, fui bueno para meterme en el problema, pero no soy bueno para pensar cómo salir del problema, y es más fácil decir, ayúdame a resolverlo, ¿no? Entonces, no, la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a derribar ese argumento de que yo no sirvo para nada, no puedo, resuélvelo tú? Pues dándole una palmada a la persona o a nosotros mismos y diciendo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y pues dar la cita de Filipenses 4:13, pégatela ahí en tu cama, pégatela ahí en tu sala, ponla de portada en el celular, porque yo no sé si se han fijado que ya parece, o sea, decimos, tenemos pulmones, tenemos riñones, tenemos corazón, decimos las partes de nuestro cuerpo y decimos, tenemos celular. Ya parece que está tatuado en las manos, ya parece que es parte de nuestros órganos porque ya lo tenemos aquí. O sea, se van al baño, van con el celular, están comiendo, están con el celular, están con otra persona, están con el celular. Realmente es alarmante. Y lo más preocupante es que, suponiendo, yo voy a Ecatepec, voy a ver a mi hermana y estoy hablando con ella y me dice, permítame tantito, ¿no? Y ya está hablando por celular. Y dices, no inventes, yo vine a recorrer hasta Ecatepec para verte y el otro que se quedó en casa te está hablando y le estás poniendo atención. Así, o sea, así estamos con el celular. Y entonces, el llenarnos nuestra mente de Cristo, si me dio tiempo un segundo en la noche, tal vez lo haré, ¿no? Y no debe de ser así.
Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un versículo que nos ayuda a entender que es el Señor a través de nuestro cuerpo. Entonces preguntémonos si el Señor se la pasa viendo todo el día en las redes sociales. La que sigue, por favor. Segunda de Timoteo, y dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primera de Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, cuando tengamos una mentalidad de subsidio, tenemos que evocar la palabra: todo lo puedo en Cristo, el Señor es el que vive a través de mí, y que las situaciones que vivamos están puestas así, y son oportunidades para enfrentar lo que a nosotros nos genera una ansiedad o un miedo. Vamos a ver bases para aprender a vencer la ansiedad. Ya habíamos hablado de cambiar nuestros pensamientos. No sé si recuerden que en la sesión pasada hablamos de generar ambientes, ¿sí? Entonces, un niño tiene que tener bien un lugar donde estudiar. Si vas a hacer una comida, tú vas a tener tu cocina limpia, ordenada. Si vas a entrar a tu recámara, fíjense que el ambiente en una recámara debe ser propicio para el descanso. No sé si a veces han escuchado que muchas veces nos cuesta trabajo descansar, y a veces cuando tenemos la televisión dentro del cuarto, eso no te va a generar paz. Si tienes computadora dentro del cuarto, no te va a generar paz. ¿Qué es lo que debe de haber adentro de un cuarto? Pues tu cama, a lo mejor sí donde dejas tu ropa. Debe ser una luz no fuerte, sino tenue. ¿Para qué? Para que tu propio organismo se vaya relajando. Y si yo tengo el celular ahí en la cama o en el buró de la cama o cerca, ya es algo que me está alertando como para no descansar. Entonces, antes, como vivíamos sin el celular, pues hablaban al teléfono fijo de casa, ¿no? Hay personas que usan las reglas y que dicen: bueno, ¿saben qué? Antes de irnos al cuarto a descansar, van a poner aquí su celular. Y ya, o sea, ya se acabó. Y a lo mejor nosotros entramos en angustia y decimos: no, ¿y si me llaman? ¿Y si me dicen? Pero cuando no había, descansábamos, ¿no? Bien, cambia tus pensamientos. Saber que las emociones pueden ser educadas nos va a dar paz. Dios nos diseñó con emociones, son buenas, puedo educarlas, nos va a dar paz. Pero ¿qué pasa si pienso que una emoción la puedo controlar? ¿Qué creen que pase? No nos va a dar paz, porque entonces estoy en un estado de alerta queriendo controlar. Pero si Jesucristo está en mí y dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y Jesucristo tiene el gobierno, entonces yo no quiero controlar, mejor las gobierno. Y ahí sí no se sale de control. Efesios 4:22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojámonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí tenemos un arma muy poderosa. A pesar de que mi mundo sea gris, a pesar de que me fallen las personas, a pesar de las circunstancias que pueda no tener, llámese economía, llámese salud, llámese la plataforma que ustedes quieran poner, yo tengo que recordar para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre va a ser agradable y perfecta. Lo que tengo ahora es lo que debo de tener. En el estado de salud como me encuentro es como debo de estar. ¿Por qué? Porque la finalidad es que los hijos de Dios
que ese real sacerdocio comprobemos que su voluntad es agradable y perfecta, y que nosotros debemos de adorarlo, tenga o no tenga salud, tenga o no tenga economía, tenga o no tenga una persona a mi lado. Tenemos que adorarlo siempre. Entonces, es esta manera de cambiar nuestros pensamientos. Estaba escuchando la semana que nosotros constantemente nada más mentalizamos o adquirimos conceptos. Yo ahorita mi oración en la mañana es de verdad decirle al Padre, le dije al Padre, yo no quiero dar la conferencia para dar conceptos. Yo quiero que tú toques los corazones, porque el concepto se queda en la mente y te sales de aquí y se te olvidó. Pero si tú lo vives y pones ese reto de decir, la maestra Dulce dijo que se vieran al espejo y se preguntaran qué sientes, hazlo. Si no lo vas a hacer, hazlo con una ayuda de tu compañero, de tu hija, de tu hermano, de una persona. Pero ayúdense, pero vívanlo, porque si no, de nada sirve, este tiempo se va y de nada sirve. Hay que ponerlo en práctica. Las personas que sufren ira deben tomar tiempo para aprender a conocer y gobernar sus pensamientos con antelación, para que cuando llegue el momento puedan reaccionar de forma pacífica. ¿Por qué enfatizo mucho la ira? Porque es una de las emociones que nos cuestan muchísimo trabajo gobernar, porque ya les comentaba que el sistema límbico y la corteza cerebral se disocian, se separan, y entonces no puedo pensar. Si no estoy en un estado de ira en estos momentos, pues voy trabajando qué puedo hacer para no entrar en una situación así, y si entro, qué puedo hacer para que no conteste yo de manera agresiva. Seguimos. Ay, perdón, regresasla tantito. Dice, sufrimos más con lo que nos imaginamos que con lo que en la realidad sucede. Es una ilustración, ¿no? Me gustó mucho. Entonces, acuérdense que nuestro pensamiento se va y podemos hacer una novela y totalmente se dispara y es fuera de una realidad. Ahora sí, gracias. Existen dos tipos de personas, fíjense bien. Existe la persona pasiva y la persona activa. La pasiva espera a que las cosas sucedan. La activa genera las cosas que pasen. Esto es, voy con la pasiva, que espera que las cosas sucedan. De vez en cuando ora, quiere revelación de Dios sin leer la palabra y no cambia su estilo de vida. Y luego la cerecita del pastel, la culpa es de Dios, ¿no? Esa es la persona pasiva. Repito, de vez en cuando ora, quiere revelación de Dios sin leer la palabra y no cambia su estilo de vida. Esa es una persona pasiva. Una persona activa es valiente porque cree en la palabra de Dios. Y sí se necesita valentía, porque sales, compartes y te dicen, estás bien loca, ¿cómo crees? Pero sí necesitas valentía. Y la valentía ya la tenemos porque Él es el valiente, ¿no? Persevera en comer y beber de Dios. O sea, no se preocupa por el alimento físico de momento, primero Él come y bebe su palabra. Ora y medita en la palabra. Vive la palabra, la pone por obra. Hace que el reino sufra violencia porque actúa en fe. Esa es una persona que hace que las cosas sucedan. Porque vive en fe y porque vive de acuerdo al reino. Entonces, ¿cómo queremos ser? ¿Pasivos o activos? Y eso se va a reflejar en nuestras vidas, porque entonces cuando te ve alguien, va a querer el poder que tienes. Entonces no se puede mentir, no se puede llegar y decir, sí, estoy en el camino del Señor, en cuanto a hacer lo que tenemos que hacer como hijos, porque lo reflejas. Y eso se ve enseguida. Bien, la que sigue, por favor. Si nosotros queremos cambiar, entonces, fíjense bien, si nosotros queremos cambiar, no puedes esperar que algo ocurra. No puedes esperar que alguien lo haga por ti. Para ser un poquito más claros, vamos al médico y vamos al médico para que ya nos trate una situación
que descuidamos, ¿no? Y entonces viene la medicina. Tómese esto, inyéctese esto, haga esto y aquello. Pero ¿yo qué hice con mi cuerpo? Lo destruí con lo que como, con las malpasadas, con el estrés, con las situaciones emocionales que se desbordaron. Pero eso sí, qué mal médico es, ¿no? Porque no le está dando a lo que tengo en mi problema. No, pues ya te acabaste la medicina, ya te acabaste los analgésicos, pero tu estilo de vida mental no cambia. Tu espíritu también está casi flaquito y todo mal. ¿Por qué? Porque no lo alimento, ¿no? Porque no tomo la palabra, no me voy a la fuente. Y entonces empezamos a echar la culpa al médico. Y así visito a otro, y luego visito a otro, y finalmente todos tienen la culpa. Pero esas pastillas que te tomas, ese tratamiento, lo que van a hacer es nada más mitigar un poco el dolor. Ojo, no estoy diciendo que no te tomes el medicamento. Si te lo dieron, lo debes de tomar. Pero a la par, cambia tu estilo de vida, de hacer ejercicio, de comer sanamente. También lo podemos hacer con los amigos, o en este caso, dentro de la congregación, podemos echarle la culpa a los mismos hermanos o al pastor porque no hacen algo por la persona, ¿no? Entonces ahí el pastor pues ya le zumbaran sus oídos. Por su culpa me fui de la congregación porque no me ayudó a crecer. Bien, mejor hagámoslo nosotros. Hay que producirlo, hay que generarlo, hay que estudiarlo, hay que investigarlo. O sea, si yo no sé, pues estudio, lo investigo, luchando de la mano de Dios por nuestro bienestar. Y luchar es un decir, porque sabemos que ni siquiera necesitamos luchar, solo tenemos que estar a sus pies y descansar en Él. O sea, no tenemos que accionar a las cosas, sino accionar en buscarlo, accionar en estar atento a nuestro espíritu, a Él, para que todas las cosas se den. Bien, somos dueños de nuestros recursos, eso es importante. Cada uno es responsable de su estado. De lo contrario, ¿quién sabe si la vida te dé para seguir esperando que las cosas sucedan o cambien? Entonces puedes vivir una vida frustrado pensando que tú deseabas alcanzar cierta meta, pero nunca la planeaste, nunca trabajaste para alcanzarla. Es que mi meta siempre fue conocer, no sé, España. Bueno, hiciste algo, planeaste, generaste algo y te pongo algo terrenal, pero en lo celestial, es que yo siempre quise tener la estatura de la hermana Juanita. Ay, pero ¿qué hicimos? Pues ella se paraba a orar y tú ni te acordabas de la palabra, no venías a las reuniones. Entonces, eso es importante. Si quieres que pase algo, pues genéralo. A ver, seguimos, déjame ver, sí. Dice, derecho a aprender a pensar. Fíjense bien, no es que no pensemos, no es que pensemos correcto o incorrecto, sino es saber que lo que piensas es verdad y te va a edificar. Entonces, tengo que saber que lo que pienso es verdad y me va a edificar. No es tomar opiniones de todos, ni tomar partido de algo. Somos bien buenos para pedir opiniones de todos. ¿Y tú qué piensas de esto? Ay, si ni se conoce el mismo, pero a ella le estamos pidiendo, ¿tú qué piensas de esto? ¿No? Pues vayamos a la fuente, quien conoce nuestros corazones y nuestro ser es Dios. Entonces, pues no pidas opiniones de todos, ni tomar partido de algo cuando no se sabe. Pero existen personas que prefieren pensar lo malo y escogen una vida de ansiedad y tristeza, cuando es mejor estar aprendiendo a pensar de manera funcional. Como nuestro estado es más de conmiseración, podemos estar tirándonos y para que alguien nos levante, pero en nosotros está pensar de manera distinta. Dice, aprender a pensar es responsabilidad de todos, no es del amigo, no es del médico, no es del pastor, no es del maestro, no es del marido, es nuestra responsabilidad. Cada uno tiene que tener esa responsabilidad de aprender a pensar. Aprender a pensar habla de la plasticidad mental. Fíjense, este tema de la plasticidad mental me gusta mucho, porque nos va a evitar también de muchas cosas.
Podemos tener un pensamiento rígido. Les voy a poner un ejemplo sencillo. A mí desde siempre me acostumbraron a que si yo iba a visitar a mi tía, a cualquier persona a casa ajena, yo tenía que, la familia tenía que llevar algún alimento, algún regalo. Te traje estas galletitas, o te traje el refresco, o te traje estas flores. Entonces, en esa rigidez mental, cuando alguien llegaba a la casa y no traía algo porque no tenía mi uso, ni mi costumbre, ni mi educación, esta persona, ¿no? Bien mal educada, ¿no? Ya estoy juzgando a esta persona bien mal educada, no trajo algún presente. Ay, qué grosera, y encima yo le voy a tener que ofrecer. Esa es una rigidez de pensamiento. ¿Qué pasa si yo tengo una plasticidad? ¿Qué es una cosa que se refiere a plasticidad, que es moldeable, ¿no? Que constantemente la puedo estar modelando? Y lo rígido ya no lo puedes cambiar. Entonces, en esta plasticidad de pensamiento, si esta persona que me viene a ver, pues obviamente no la educó mi mamá, no tiene mi uso ni mi costumbre, entonces viene de otro vínculo familiar. Entonces no me puedo enojar porque ella no trae algo a mi casa. Pues porque ella no está educada así. Y no sé si se han dado cuenta que también de las palabras mágicas que siempre les decimos a los niños, gracias y por favor, son palabras mágicas. Hay personas que no, tienen unos modos de, dame esto, ya ordenándote, ¿no? Pero ella está educada así. Yo no debo de enojarme, yo debo tener esa plasticidad y comprender. Claro, ¿qué quiero yo para mi hogar? ¿Qué quiero yo si soy mamá joven? ¿Qué quiero yo para mi hogar? Pues que mis hijos sean educados, ¿no? Entonces yo sí se lo enseño. Y así de generación en generación se va a pasar esa buena costumbre. Pero si ya me topé con la persona y no lo tiene, no tengo que juzgar ni pensar que es un mal educado, simplemente es una educación diferente. Fíjense bien por qué les digo esta parte, porque hay personas frágiles en las amistades y esperan que no les fallen. Esta situación no solo es en la amistad. Hay personas que son difíciles a lo mejor de relacionarse, o algunas jovencitas que quieren iniciar una relación con una persona. ¿Saben qué? Dicen, no, yo mejor me voy, yo no quiero que me lastimen, mejor les digo que no. Y en esta parte es que tienen tanto miedo a ser lastimados. Ahora, ¿qué diríamos en esta situación? Arriésgate. ¿Por qué? Porque si tú tienes les voy a dar una regla de oro que es bien buena para evitarnos estos momentos de cobardía, porque si no los enfrento podemos sentirnos cobardes. Entonces voy a darle vuelta a que yo no quiero sufrir y voy huyendo porque no quiero sufrir. Entonces, la regla de oro es esperar todo de todos. Yo espero todo de todos. Espero que me puedan fallar, sí. Espero que me puedan corresponder, sí. Si yo no me arriesgo, no gano. Si yo huyo, por ejemplo, a una relación, llámese de amistad o de alguna pareja, si yo huyo de momento, pues me evito el dolor. Prefiero que no me lastimen y yo me voy. Pero igual y no te iban a lastimar, igual y sí va a funcionar y tú ya te lo perdiste. Entonces por eso dice, arriésgate, arriésgate. De todos modos, conocemos cómo se elabora la tristeza. Si tenemos una pérdida, ya sabemos el camino. Voy a llorar, voy a sentir feo, no va a estar esa persona ya más, pero Dios me dotó de la capacidad de reelaborar un nuevo pensamiento y voy a ir a un nuevo comienzo. Y no pasa nada, ¿sí? Pero eso sí necesitamos plasticidad de pensamiento y esa regla de oro de esperar todo de todos. Miren, hermanos, si yo espero que el hermano no me falle, ya me frustré, porque me va a fallar. Dice Dios en su palabra, maldito el varón que confía en varón. Entonces, ¿en quién tenemos que confiar? En Dios. Y si el hermano me falla o la hermana me falla, pues gloria a Dios, porque estoy aprendiendo que así como me falle, pues lo tengo que amar. ¿Sí? Bien. La que sigue, por favor. Dice, preparar ambientes para generar buenos pensamientos.
Entonces, personas sabias generan ambientes. Sé con quién, esto es bien importante, sé con quién me relaciono, ya que dejo que se me acerquen personas calificadas en buenos pensamientos para edificarme. Si yo me relaciono con personas que no me van a edificar, es bien fácil que me contaminen y es bien fácil que yo me vaya hacia su camino, que ellos se vayan hacia mí. Entonces, aunque nos critiquen, pues hay que ser selectos a quién les damos la amistad y de verdad a quién le abrimos las puertas de la casa. De verdad no a cualquiera. Hay conversaciones que corrompen, ¿no? Y puede ser que te deslices dando tu opinión, puede ser que te deslices diciendo algo, pero hay conversaciones que te contaminan tanto que te dan, o sea, si tú no tenías una ansiedad, te la despiertan. Si tú no tenías ese pensamiento, te lo maximizan y lo haces más catastrófico y luego ya sales peor. Entonces, ese tipo de conversaciones en lo personal me generan mucho estrés. Y digo, ay, no, o sea, yo necesito estar en ambientes que me digan lo que aprendieron, las bendiciones de Dios y a lo mejor, no sé, platicar un buen documental y analizarlo. Eso me va a edificar, voy a tener cultura, me va a edificar, pero si me voy a meter a un lugar en donde vamos a estar criticando, vamos a estar dando opiniones que ni siquiera sabemos, pues mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque no sabes si el hermano de al lado lo estás lastimando. Entonces tenemos que ser sabios. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que permitimos que escuchemos? Entonces, con esto no quiero decir que ese hermanito que a lo mejor está pequeño, lo voy a hacer a un lado, no. Cuando yo esté alimentada y fortalecida, lo escucho, pero yo le hablo, o sea, antes de que él me diga sus cargas, yo voy a hablarle de la palabra, voy a enamorarlo para que él, en lugar de que él se descargue, él quiera escuchar la bendición que yo traigo, ¿sí? Y entonces de esa manera, esa sequedad que él tenía, luego no les pasa que hasta tú estás hablando y les dices, y hasta luego ellos dicen, ay, pues ya te iba a decir, pero ya me contestaste todo, ¿no? Ya ni les di oportunidad de preguntarte porque ya los alimentaste. Entonces, esta es la manera de cómo un hijo de Dios se debe de mover. No permito que las personas débiles en la fe me debiliten. Y también lo aconsejable es leer biografías. Tenemos la palabra del Señor, que eso es lo más importante, pero de vez en cuando es importante leer biografías de aquellos predicadores que parecían esas antorchas que ardían por el amor de Dios. Entonces, de ellos también debemos de aprender. Debemos de aprender a descansar. Este es un principio espiritual. ¿Dios se tomó un día de descanso? Sí, ¿no? Él, después de hacer su obra, se tomó un día de descanso. Entonces, tomen un día, y si no pueden tomar un día de descanso, por lo menos unas horas de descanso. Y créanme que los va a sacar de esa ansiedad y los va a poner en una zona más confortable, en donde puedo pensar. Fíjense bien, si yo tengo un negocio, si yo tengo algo a cargo, de momento deposito la dirección de lo que yo esté haciendo, lo delego, aprendo a delegar responsabilidades, aprendo a decir, bueno, ahora me voy a recargar un poquito en ti, ayúdame porque voy a descansar este día. Es válido. El descanso, hermanos, no es dormir. No es dormir, puedes tener una siesta, pero no vas a descansar de forma mental. Ahorita les voy a decir otra alternativa. No es tomar tampoco vacaciones. ¿Les ha pasado que van de vacaciones y llegan más cansados? Entonces no hay descanso. Ahí solo cambiamos de ambiente y rompemos con rutinas, pero se genera un estrés, ¿no? Llegamos más cansados. La falta de descanso hace que, fíjense bien, la falta de descanso hace que tu cabeza no se detenga a pensar y focalice lo que es importante. Por lo tanto, seguirá el caos y generar ambientes de ansiedad, o sea, provoca ambientes de ansiedad el hecho de que tú no descanses. Deja de querer controlar todo. Hay áreas donde no puedes llegar y solo Dios puede hacerlo. Deja de querer ocupar el lugar de Él.
No mires lo que ofrece el mundo, porque te generará carencias y angustia. Piensa en las cosas buenas que tienes y sé agradecido. Si yo miro lo que me ofrece el mundo, pues soy el más miserable, porque no tengo nada de lo que ofrece el mundo, ¿no? No tengo el carro último modelo, no tengo la chequera, no tengo los viajes, no tengo los vestidos, no tengo nada. Entonces me puedo sentir el más miserable del mundo. Pero si pienso las cosas buenas, si pienso cosas buenas y si aprendo a ser agradecido con lo que tengo, te vas a dar cuenta que tienes mucho más de lo que merecemos o de lo que la otra persona tiene, ¿no? Entonces, no nos comparemos, mejor midamos nuestra estatura con Cristo, porque si yo me comparo con el de al lado, siempre casualmente voy a ser mejor, ¿no? El ego está tan alto que digo, no, pues yo estoy mejor. Pero si me comparo con Cristo, pues ya mejor digo, mejor me levanto temprano y lo busco para poder tener más de Él. Por ahí hay un dicho que dice, todos saben que el dinero no te da la felicidad, pero algunos dicen, pero ¿cómo la imita? ¿No? Entonces, digo, eso es algo que dice el mundo, pero no está bien. Seguimos. Aprender a vivir en orden. Esto también te va a generar un estado de confort y no ansiedad. El que tú no tengas orden en tu casa y el que haya desorden te va a llevar a un estado de caos y ansiedad. Entonces, ¿qué debemos de poner en orden? Vean cómo está su casa, no me lo digan. Y tenemos que poner en orden las cosas. Así como está mi casa, así está aquí. Ajá. Si el problema son los hijos, algo está pasando. Si el problema soy yo, algo está pasando conmigo. Pero si el problema somos todos y todos podemos meternos en ese orden, hay que platicarlo. Hay un orden espiritual. Si tú no tienes orden espiritual, pues desde ahí todo está mal. El orden espiritual ¿se acuerdan que les dije que es tener identidad y un propósito claro? Si seguimos pensando a estas alturas de los que han venido a la conferencia y las han visto, si seguimos pensando que no sé cuál es mi propósito, pues ya estamos mal. Entonces regrésense a ver las primeras conferencias. ¿Cuál es el propósito de un hijo de Dios? Y la identidad. Identidad, amor, aprobación amor, aprobación y el ser aceptados. Eso nos los da el Padre. Entonces, si yo tengo esas A, seguramente tengo identidad, porque sé de la fuente del poder que hay en mí, que es Jesucristo. Entonces, todo lo puedo en Cristo y eso me da una identidad. ¿Y qué vino a hacer el Padre? Hablarnos del reino, porque Él era el reino mismo. Entonces, nosotros tenemos aquí el reino y lo tenemos que extender. Somos puertas del cielo y que los demás tienen que enterarse para que quieran ser una puerta más del cielo, ¿sí? Ok, el orden emocional. Aprender a sentir, conocer mis emociones y desarrollar la autoconfianza. En eso radica el orden emocional. El orden en la salud. Aliméntate sanamente, aprende a pensar y tómate, si no puedes un día, por lo menos unas horas de descanso. Tenemos que tener orden familiar. Los integrantes de la familia deben tener claro los roles que tienen, saber sus derechos y sus obligaciones. Si ellos no saben sus derechos y sus obligaciones, la casa va a ser un caos y siempre va a recaer o en el papá o en la mamá. Y los culpables venimos siendo siempre pues nosotros. Pero así como ellos te exigen y tienen derechos, pues qué padre, pero también tienes obligaciones, ¿no? Y mientras que seas el proveedor, ellos tienen que sujetarse y ni siquiera decir a la figura del padre, ¿no? Sino a través del papá o de la mamá, ¿quién es? Es Dios mismo, ¿no? Entonces, no hay que generar una situación de decir, ay, a mi mamá o a mi papá. Simplemente es a Dios. Bien. ¿Qué te da un ambiente bueno dentro del orden familiar que también no te genera ansiedad? Ser hombre de una sola mujer o mujer de un solo hombre, ya que esto te da seguridad. ¿Por qué?
pues no me voy a esconder, no me van a cachar, no me van a ver, porque eso te genera un estrés. Si tú eres transparente y eres hombre o mujer de una sola persona, eso te va a traer paz. Orden relacional, saber con quién nos juntamos. No tenemos que salir todo el tiempo, ya que muchas veces pasa por aburrimiento y el aburrimiento lo que te hace es que tomes malas decisiones. Entonces, quédate en tu casa, no es necesario estar saliendo y saliendo y saliendo. Quédate en tu casa, tómate el tiempo, porque el aburrimiento lo que te va a hacer es que desesperadamente puedas aceptar la amistad de cualquiera y puedas salir a lugares que lejos de edificarte te puedan contaminar. Y también el orden económico. No debas nada, paga lo que tengas que pagar y lo que te llegue, ministralo sabiamente. Con el Señor solo tú sabes lo que ofrendas, lo que diezmas, pero es un principio espiritual que no podemos quebrantar. Entonces, si yo quebranto eso, desde ahí yo ya no tengo un orden y es mejor estar en orden. Como dice el pastor, no que no te llegue la bendición, no es una amenaza, porque las bendiciones te siguen llegando, pero lo que me va a generar es no vivir en estrés, es vivir sin ansiedad. Bueno, pues por mi parte es todo. Gracias. Gracias, hermano. Sí. Para afirmar lo que estamos aprendiendo, vamos a ver Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Hablando acerca de los pensamientos, porque ¿qué es lo que pensamos? Nosotros mismos nos generamos el estrés. Ahora, dice la palabra del Señor, creo que ya por ahí va. Ya me estoy estresando porque no es cierto. Es una prueba de que... Muy bien. Ya estamos todos estresados porque están tomando el curso. No es cierto. No recibimos, dice la hermana Adriana, sí está aprendiendo. Y a veces venía platicando con Roger mientras terminan de arreglar este asunto, de que lo acompañé el viernes a que le efectuaran una operación a Roger. Y estábamos platicando en el trayecto y fue tan grato poder platicar otra vez con Roger de tantas cosas. Platicamos de la iglesia, platicamos muchas cosas, y algo que me estaba comentando es: si esta operación me lo hubieran hecho en el seguro, me lo hubieran programado hasta septiembre. Y dice, y yo ya necesitaba la operación. Dice, pero con lo que hemos estado aprendiendo, si nosotros no lo aplicamos, vamos a ir posponiendo las cosas. Y dice, tuve que ahorrar, y se llevó a cabo la operación. Entonces, si nosotros aprendemos algo de lo que aplicamos de lo que estamos aprendiendo, va a ser muy provechoso para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de los pensamientos? Ya después de que lo encuentren las hermanas, les voy a decir qué es lo que dice. Dice el apóstol Pablo, y está hablando precisamente a los filipenses, y ahorita vamos a ver lo sorprendente que es esto. Porque todo lo que nosotros vemos y aprendemos en conocimientos está basado en la palabra de Dios. Dice, por lo demás, y ahorita les voy a decir qué es lo demás, porque para que llegue a este pensamiento que diga, por lo demás, quiere decir que ya había enseñado algo. Dice, por lo demás, hermanos, está hablando con la iglesia,
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, porque hay cosas que no son verdaderas, hay cosas que no son honestas. Y dice, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice la palabra de Dios que nosotros podemos pensar en cosas buenas o en cosas malas. ¿Y saben en qué estamos pensando siempre? En las malas. Pensamos, ay, ya me paré con el pie izquierdo. ¿Y qué que te hayas parado con el pie izquierdo? ¿Qué tiene? ¿Qué tal que eres zurdo? Ay, me paré con el pie izquierdo. ¿Y si te paras con el pie derecho, Dios te bendice? Si te paras con el izquierdo, ¿Dios te bendice? ¿Y si te paras con el izquierdo, el derecho, te sigue bendiciendo? ¿Y si no te paras? ¿Y si madrugas? ¿Y si no madrugas? Nosotros somos los responsables de lo que hagamos y de lo que pensemos. Dice, todo lo amable, todo lo puro, todo lo buen nombre, todo lo de verdad, si hay una virtud alguna en esto, pensemos. Y dice el siguiente, lo que aprendisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Solamente les voy a poner una pequeña muestra. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo está hablando. ¿Está bien? Lo está diciendo, lo está inspirando el Espíritu de Dios, pero lo está hablando el apóstol Pablo. Y dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí. Oye, no solamente lo escucharon, lo vieron. Dice, lo que aprendiste, quiere decir que se los enseñó. Lo que recibiste, oísteis y visteis en mí, esto haced. Ahora, solamente les voy a poner una pequeña muestra del amado hermano Pablo. El hermano Pablo, el Espíritu Santo le dijo, no pases a esa ciudad. ¿Y sabes qué hizo? Pasó. Hacerle caso a lo mejor a tu papá, a tu hermano, a tu esposo, a quien sea, pues a lo mejor te lo pasamos. Pero que no le hagas caso al Espíritu Santo. Y él muy inspirado, ay, lo que oíste, lo que aprendiste de mí, una ocasión lo llevaron delante del sumo sacerdote y el sumo sacerdote le dio un bofetón al apóstol Pablo. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Él respondió en reacción. Dice, el Señor te va a golpear a ti, pared blanqueada. Le está diciendo, tú me pegaste, el Señor te va a golpear a ti. Responde. ¿Eso aprendiste del apóstol Pablo? ¿A responder así? Si alguien te pega, ¿te desquitas a la primera? Lo que aprendiste del apóstol Pablo. Y muchos lo recibieron. ¿Cuántos de los que están aquí va a parecer trágico? Pero ¿cuántos de los que están aquí han recibido un bofetón de su propio hijo? ¿Nadie? ¿O hemos recibido malas palabras de nuestros hijos? Dice, no, ¿verdad que sí, hermana Lore? ¿Y no las palabras hieren más que los golpes? ¿Y las palabras pueden marcar más que un golpe? ¿Y no nos la pasamos lastimando? Y así como lastimamos, también debemos aprender a ofrecer disculpas. ¿Verdad que sí? Y tenemos que hacerlo.
Así que yo aprovecho precisamente eso para ofrecerle una disculpa a mi papá aquí públicamente y delante de los hermanos. Porque llegó un momento en que me molesté. Sé que me perdonas, pa. Sé que me perdonas y que me perdonaste desde antes. No lo comprometa. Lo sé porque ha venido a buscarme. Por eso sé que me perdonó, por el amor que me tiene. Porque por el amor que me tiene, eso lo motiva para venir a verme encima de lo que le dije. O me dijo él también. Yo también tengo que aplicar que lo perdono. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que ser cabales y tenemos que pensar en estas cosas. Y tenemos que hacerlo, porque qué difícil es pedirle perdón a alguien que crees que él te ofendió. ¿Verdad que sí? Así es que yo sé que mi papá me perdonó, como bien dice la hermana Lore, que no lo comprometa, pero sé que el amor cubre multitud de pecados, porque eso dice la palabra de Dios. Y sí, papá, sí te amo, y yo sé que me amas. ¿Por qué? Porque me cuidó, me alimentó, me compró mi uniforme de beige, aunque no me gustaba. Y el apóstol Pablo hizo eso. Dice, el Señor te va a golpear a ti pared blanqueada. ¿Eso aprendió de Jesús? ¿El apóstol Pablo era contemporáneo del Señor Jesús? La Biblia dice que sí, porque dice que el joven Pablo consentía en la muerte de Esteban y acababa de morir el Señor Jesús. Y era de los que estaban señalando y estaba persiguiendo a la iglesia. Y seguramente vio a Jesús. Seguramente. Y cuando a Jesús le golpea el sumo sacerdote, ¿eso aprendió Pablo de Jesús? Eso no lo aprendió. Si hubiera aprendido de Jesús, dice la palabra del Señor que cuando el sumo sacerdote golpeó a Jesús, dice la palabra del Señor que Jesús, uno de los evangelistas dice que no dijo nada, que enmudeció, que no dijo nada. Pero otro de los evangelistas dice, y si he hecho mal, ¿por qué me golpeas? Si yo estoy haciendo, te he hecho bien, y ustedes han escuchado todo lo que les he hablado, ¿por qué me golpeas? Eso no lo aprendió el apóstol Pablo, y le está diciendo a los hermanos ahora a los filipenses, les está diciendo lo que oíste y visteis de mí, oísteis y visteis y aprendisteis de mí, esto haced. Y nosotros tenemos que poner primero a Jesús como nuestro maestro por excelencia. Y el Espíritu Santo es quien nos perdona, quien fluye su perdón en nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué vamos a vivir con todas las personas enojadas? ¿Por qué? ¿No las personas han sido de bendición para nuestras vidas? Yo vi un mensaje en el Facebook y dice un maestro que tengo, y sé que va a haber en algún momento la predicación y no voy a decir el nombre para que... Y entonces dice, todos los que me deben dinero ya dejaron de hablarme, háblenme. Y que le hablo y que le digo, yo no te voy a dejar de hablar. Y comenta, gracias pastor por seguirme hablando. Y le dije, pero también sé y te vi en situaciones cuando tú no tenías dinero. Yo te vi en situaciones cuando tú no tuviste dinero y hubo quien te prestó. Y jamás dijeron, no me dejes de hablar. Qué sorprendente, ¿no? Lo que nosotros hacemos, a veces van a venir las situaciones que te van a cambiar la circunstancia. Y el Señor, ¿tú crees que Jesús era deudor de algo?
Cuando le vinieron a pedir el tributo, y le dijeron, paga tus impuestos. Y él le dice al discípulo, ve y busca un pez, sácalo, saca el pez y dentro del pez vas a hallar un... ¿Verdad que sí? Y toma la moneda y le dice, ¿de quién es la inscripción que es de la moneda? Y dijo, de César. Y dice, pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Eso aprendimos? Tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que ministrar a Jesús. Tenemos que pensar en estas cosas, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que tenga buen nombre. En esto pensemos. Tenemos que pensar en eso. Y va a cambiar nuestra vida cuando nosotros cambiemos nuestro pensamiento. ¿Sabes que cuando venimos a los pies de Cristo, que Jesús no vino a cambiar a nadie? Vino a transformar. Que el ladrón ahora ya no roba más. Sigue siendo ladrón, pero ahora ya no lo hace. Y cambió el pensamiento. Jesucristo, cuando entre en nuestro corazón y nuestro espíritu, cuando entró, cambió nuestro pensamiento. Y cuando nosotros pensemos como Cristo, ¿qué crees que las cosas van a suceder? ¿Vamos a perdonar a los demás? ¿Vamos a perdonar a los que nos ofenden? ¿Vamos a pasar por alto las ofensas? ¿Vamos a seguir viviendo en amor? Y entonces vamos a vivir sin enojo, sin ira, sin contienda, y vamos a vivir sanos, sin depresiones. Porque ves a una persona en la calle que te cae mal y le haces, uy, hasta te duele el hígado. Nada más de pensar en las personas que no quieres. Pero ves a la persona que más quieres y qué gusto, ¿no? ¿Cómo cambia tu...? Y el Señor quiere que vivamos en la paz de Dios en todo momento. Ahora les va a sorprender esto. Dice, ¿por qué les dice que piensen bien? Vamos a ver el antetexto. Mira el texto anterior. El 7, por favor, Dani. Dice, y la paz de Dios. ¿Sabes qué es lo que va a producir la paz de Dios? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que necesitamos en todo momento. ¿No necesitamos la paz de Dios para estar tranquilos? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, lo sobrepasa por mucho. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y mira lo que dice el antetexto. O sea, vamos a leerlo en lugar de... Los hebreos leen de derecha a izquierda. Ellos leen de derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha. Ahorita lo estamos leyendo de abajo hacia arriba. ¿Sí? El posttexto y el antetexto. Y dice el 6, por nada... Repite conmigo, por nada estéis afanosos. Y la palabra afán, ¿sabes qué significa en griego? Que tu mente esté dividida, pensando una cosa y luego pienses otra. Que estás, ¿me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Eso es un afán y está la mente dividida. Total, ¿te quiere? Pues que te quiera, y si no te quiere, pues que no te quiera. Ya lo dijo el hermano Luis Miguel, la que me quiera, y la que no me quiera, pues que no me quiera. Y si sí, sí, y si no, pues no. Oye, ¿qué tanto lío tenemos con Dios? Nada más nos complicamos. Si sí, sí, y si no, pues no. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! Y dice, por nada estés afanosos, que tu mente no esté dividida por nada. Dice la palabra del Señor, ojalá que fueras frío o caliente. Dice, porque tibio te voy a vomitar de mi boca. Y nosotros pensamos que es
que tiene que ver con lo que hacemos y no es cierto que es por lo que hacemos. Y nosotros pensamos que frío es estar que no alabo a Dios. Que está una alabanza y yo no brinco. Pensamos que eso es, que ser frío es estar así. Y pensamos que ser caliente es ser fervoroso. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! O sea, pensamos que eso es fervoroso. No, frío o caliente. No está hablando acerca de una cuestión de temperatura ni una cuestión afanosa. Está hablando, escucha bien, está hablando de que es la mezcla frío con caliente que te va a dar. Tibio. Y la tibieza, no, tu mente o está en un lugar o está en el otro, pero tibio estás mezclando las cosas, estás mezclando la ley con la gracia. Aquí sí te haces muy legalista y acá tú bien destrampado. O sea, a ver, o eres frío o eres caliente, porque tibio te va a vomitar de su boca. Dios odia las mezclas. Por eso no se puede mezclar la ley con la gracia. O predicas la gracia o predicas la ley. Y un maestro me dijo, tú cuando prediques de la gracia, no tienes que hacerlo, pero si la gente se va a empezar a deschongar, se va a darle el libertinaje. Y le dije, ese no es mi problema. Yo tengo que predicar la gracia porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y la gente lo que quiera hacer, eso es asunto personal de cada quien. Pero yo tengo que ser radical y tengo que predicar de la gracia. Si yo no predico la gracia, entonces no sería siervo de la justicia. ¿Qué tal? No seríamos siervos de Jesucristo porque estaríamos mezclando la gracia con la ley. ¿Somos libres o no somos libres? ¿Tú qué quieres pensar? ¿Que eres libre? Ya depende de ti si usas esa libertad para convertirla en libertinaje. Eso depende de usted, no de mí. Yo les enseño que Cristo pagó por ustedes para que vivamos libre. Y tenemos que pensar en esto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y ahora sí, ya para terminar, Filipenses 4:13, porque usted lo puede leer en casa, pero es el mismo discurso que está dando. Se los está enseñando y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y está hablando acerca del pensamiento. Todo lo podemos en Cristo, así es que todo lo podemos hacer, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo de buen hombre, en esto pensemos. Y en Cristo todo es posible, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Alguien puede decir amén? ¿Le puede dar un aplauso al Señor Jesús? Así es que no lo vamos a estar siguiendo a donde vaya, que haga, que no haga, solamente usted venga a los pies de Cristo y si tiene alguna necesidad, póngala delante del Señor y oramos unos por otros y el Señor nos restaura. A Él sea la gloria, la honra, el imperio, el poder por los siglos de los siglos, y el pueblo de Dios dice amén. Ahora sí ya nos despedimos de la transmisión. Que el